Señoras y señores, estamos en el día martes 7 de marzo del 2023. Qué gusto saludarles en esta mañana un poco fría. Estamos desde expectativa para emitir la siguiente entrevista con el presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo Imbabura, el doctor Luis Fernando Rebelo, con nosotros en expectativa. Esta entrevista también eh, es compartida por Radio Ritmo. Buenos días, Luis Fernando, bienvenido a Expectativa. Muchas gracias, un agradecimiento muy cordial por este espacio que nos brinda para poder dialogar, poder conversar sobre el ser citadino, que es importante. Muy bien, antes de ir a fondo a la entrevista, cabe mencionar y recordar que se ha ido Luis Enrique Vallejos, ¿no? El caricaturista, amigo nuestro, Quique, parte de la Casa de la Cultura, ¿no? Así es. ¿Qué piensa usted? Sí, Quique pues es un ícono aquí en la ciudad de Ibarra, nativo de Otavalo, un hombre que a través de el periodismo gráfico y su historia, creo que es uno de los pocos personajes que creó un personaje, es un perrito, Como Catulo, 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 con el quien hijo de Quique, pues, ¿no? claro, con quien hacía su caricatura. Y eso para nosotros pues llena el corazón porque hay que ser artista para eso. Ahí está también metido el arte. Claro. Y eso nosotros siempre hemos valorado en grado supremo, a tal punto que la Casa de la Cultura en cierta oportunidad le condecoró a Quique Bueno, por este arte que él ha desplegado a través del periodismo, ¿no? Un hombre que ha escrito obras también, tiene obras en la Casa de la Cultura que le ha publicado. ya. Una de ellas, pues, como cronista gráfico, y eso, pues, es un orgullo para los zimbabureños. Sí deja un espacio muy vacío aquí en la ciudad, en la provincia, donde todos le reconocían un personaje, un ser humano extraordinario. Un ser humano que dialogaba, que sabía escuchar, sabía conversar, sencillo, humilde, porque hoy ya no encontramos personas de ese tipo, ¿no? Trabajaba en la universidad, pero sin embargo, él siempre con esa sencillez, con esa humildad que le caracterizó y que también pues en la universidad también deja un enorme vacío. Claro, lo que dice Luis Fernando en verdad es cierto, fue mi compañero en Diario del Norte, Luis Enrique, un hombre sencillo, como dice Luis Fernando, simple, sencillo, amable, afable y ocurrido también, ¿no? Claro, tenía sus ocurrencias, Como las caricaturas, ¿no? claro, el humor que siempre le caracterizó a él y a través de sus caricaturas también practicó esto que se llama el humor, ¿no? Uno pues le veía la caricatura y siempre le hacía sonreír, que es lo más difícil hoy en el ser humano, la sonrisa, arrancar una sonrisa, ¿no? Dicen que cuando el ser humano pone cara de escopeta, mueve 54 músculos de la cara. Pero cuando usted sonríe, solamente mueve 14 músculos de la cara. Lo que significa que en esta época de crisis y de tanta cosa, es más barato sonreír. Claro. Luis Enrique realmente deja un gran legado. Luis Fernando, usted es un hombre que sonríe permanentemente. Claro, por supuesto. Parece un hombre serio, pero no. Serio, pero sonreímos. ¿Cuántos años ya como presidente de la Casa de la Cultura? Bueno, estamos ya en 10 años. 10 años. Yo Una ingresé década. en las postrimerías del año 2013. En ese entonces, pues yo ejercía el rectorado del Colegio Tisano Bilingüe. Ya. Y en esa época, pues eran los miembros de la Casa de la Cultura, creo que eran unos 70 miembros, quienes se reunieron y nombraron a su presidente. Me nombraron presidente y desde esa época, diciembre del 2013, comencé esta responsabilidad de tomar el timón de la Y Casa ha de la sido Cultura. reelecto, ¿no? Sí, Ya. sí, porque el periodo para el cual uno es elegido son 4 años, 4 años, ¿no? casi como un alcalde Entonces, perfecto. claro, Ya. 4 años como presidente. Luego viene la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Cultura, Ujú. donde ya no se llama presidente, se llama director. Cambia, ¿no? El nombre. Director de la Casa de la Cultura, con la posibilidad de ser reelecto por una sola vez. Ya. Por eso es que yo me acojo a esa situación y soy reelecto como director, Ya. no como presidente. Entonces estamos con el director de la Casa de la Cultura. Para que lo hayan elegido como director, debe haber méritos, por supuesto, y acción y actividad. Luis Fernando. Siempre, claro, yo fui vocal del directorio, Ya. del núcleo, en la época de Marcelito Valdospino De Rubio. Otavalo, ¿no? Sí, Ya. sí. Y claro, uno va conociendo desde abajo cómo se maneja la situación. Y siempre se ha comenzado desde abajo. Ya. Entonces, hoy pues ya estoy 10 años en la Casa de la Cultura.
con esta última reelección, no volveré a ser elegido porque la ley ya no lo permite, pero los compañeros pues siempre han tenido esa deferencia especial, ¿no? Porque sigue al frente de la Casa de la Cultura. ¿Y usted qué actividad cultural desempeñaba antes de ser director o presidente, Luis Fernando? Bueno, yo he trabajado como docente. Docente, ya. Sí, inicié mis primeros pasos en el colegio Rubí Pamba, ¿no? Conocer la realidad de ese medio, saber cómo valoran la cultura. Trabajé con indígenas también, y así fue despertándose ese amor por la cultura, ¿no? Aprecio mucho que Imbabura es una región pluricultural. Aquí tenemos las tres etnias. Multiétnica, ¿no? Claro. Sí, sí, tenemos la mestiza, tenemos la afro, tenemos la indígena. Entonces, Blancos no hay, ¿no? Hablemos de mestizos. Son frutos de un mestizaje, claro. Hablemos de los mestizos mejor. Entonces, así se ha trabajado. Luego trabajé en el colegio Víctor Manuel Guzmán. Aquí Con en don el Ramiro retorno, Guzmán Rueda. que en paz descanse también. Sí, Parte de la Casa Cultural, claro, me imagino. fue él precisamente el que me ayudó para ingresar en el colegio Víctor Manuel Guzmán. Y ahí estuve como 10 años. 10 años. ¿No? Fui encargado del vicerrectorado en una época crítica, cuando don Ramiro se retiró, pues se acogió ya a la jubilación, siempre dejó un vacío en el colegio. Luego pues hubo problemas, dificultades, sinsabores entre los mismos docentes, y asumí en un momento crítico el vicerrectorado de la institución, y el doctor Molina, que en esa época era supervisor, el rector titular del establecimiento. Ya. Entonces así se trabajó. En la época de Monseñor Arregui, no sé quién le dio referencias mías. Buenas referencias. Entonces me llamó para que ejerciera el rectorado del Colegio Diocesano Bilingüe. Así hubo una época crítica donde habían 5 personas que se disputaban el rectorado de la institución. Entonces me llama Monseñor Arregui y me manifiesta esta necesidad de que asuma esta responsabilidad. Lo hice con el mejor de los agrados, sabiendo que yo salía de un colegio público a un colegio particular, con la esperanza de que algún momento, como en esa época, la Confedec manejaba particulares. Ya era mixto el colegio bilingüe, ¿no? Claro, ya. Claro, el colegio nació pues con el padre Luis Vallas Valle, él lo fundó. Que paz descanse también. Anexo, no, sí vive todavía. Vive. Anexo a la Pontificia Universidad Católica. Entonces, él estuvo 8 años al frente del rectorado. Y como ellos son como los militares de las planas superiores, pues le dijeron que tiene que regresar a la ciudad de Quito. Él no quiso que el colegio quede en manos de la Pontificia Universidad Católica, sino que le entregó a la diócesis. En esa época estaba de obispo, pues, encargado también, entre comillas, Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz. Cardenal. Sí, entonces él estaba aquí al frente de la diócesis y él se hace cargo del colegio. Sale el colegio de la Pontificia Universidad Católica y viene a ocupar las instalaciones del San Diego, que el San Diego, pues, se retiró para La Esperanza. Entonces, en esas situaciones que asumo yo el rectorado de este colegio, y estuve 16 años ahí en esa institución. Ya. Cuando vino el nuevo obispo, Monseñor Walter Maggi, ahí hubo criterios ya de divergencia. Él tenía unos criterios para manejar la educación y nosotros otros criterios. Al colegio, pues, lo habíamos nosotros ya enderezado porque nació un poco... Estaba un poco torcido. Y nos costó, pues, enderezarle, ¿no? Siempre el papel protagónico de los inspectores. Y el señor obispo, pues, decía que no necesita inspectores, que no quería tampoco que suene la sirena, porque la sirena era para la fábrica. Entonces estos puntos de divergencia ya no permitían seguir trabajando en la institución. Entonces opté por hacerme al costado y que nombre otra persona como rector del colegio. Entonces el afán, como le digo, era suprimir los inspectores, suprimir el momento cívico. Él decía que el momento cívico no tiene que ser para cantar el himno nacional y para rendir honores a la patria, simplemente un momento de esparcimiento, de acogida, de bienvenida. ¿Y qué hacemos? Me decía, ponles un pasillo, aunque sea, pero no les pongas el himno. Entonces tenía otras ideas que tal vez funcionan en otras latitudes. Pero no acá. Ya. Acá era necesario, pues, el papel de los inspectores. Entonces me hice a un lado y en esa época ya comenzaron los quimestres
a funcionar. Ahora hemos vuelto a los trimestres. Sí. Entonces, Monseñor me puso a órdenes de la Federación de Establecimientos Educativos, de la cual yo fui presidente durante 12 años. Estuve de presidente de la FEDEC y también fui parte de la CONFEDEC a nivel nacional. Ya. Y pasé pues a trabajar en el colegio La Inmaculada Concepción. Ahí estuve solo un trimestre. Ya. Sí, fue el año 2013. Y ahí es cuando ya me nombré presidente de la Casa de la Cultura. Fui director provincial de educación en el bienio 2006-2007, cuando el presidente Palacio estuvo al frente del país y Raúl Vallejo ocupó la cartera del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En esa época era un solo ministerio y funcionaba mucho mejor que lo que tenemos en la actualidad. Entonces fui director provincial de Educación, Cultura y Deportes en el bienio 2006-2007. En la familia hay personas. William ha cultivado el arte, la música, ¿no? Le encanta la música. ¿Quién más están involucrados en este tema? Toda la familia cultiva la música. De una u otra forma, gusta ¿no? a todos, sí. Ya. Cuando nos reunimos en familia, todos cantamos. Pero William sobresalió como el iracundo ecuatoriano. Con los iracundos, Sí, ¿no? con los iracundos. Y ha cantado ya en la Casa de la Cultura también, ¿no? Claro, ha cantado ya unas 3 o 4 veces. Usted me decía, micrófono, que ya los jóvenes no leen mucho, ¿no? Tenemos muchos libros a veces en casa, pero no los revisamos. Lo importante es leer el libro, no tenerlo de adorno. Claro. La lectura siempre nos construye y nos edifica. Yo pienso que nosotros nos formamos en ese estilo, ¿no? De saber leer. Mi padre fue zapatero, Ya. pero sin embargo él todos los días el diario La Verdad en la casa. Y yo era un asiduo lector del diario La Verdad. De los artículos, Y de el las comercio, noticias, ¿no? claro. El comercio, Esos enjundiosos editoriales que escribía don Roberto Morales Almeida Sí. eran formativos. Entonces uno aprendía de la cultura griega, de la cultura romana. Sí, Y cuando eran muy aprendí. importantes yo cogía, los recortaba y tenía un baúl ahí donde iba guardando mis recortes periodísticos. Hoy deben estar ya. Claro, y yo amaba ya la cultura, ¿no? Ya era un enamorado de la cultura. Me encantaba trabajar con los muchachos, hacer periódicos murales, bueno, tantas cosas que se ha hecho en los colegios por donde uno ha pasado. Qué bueno. Entonces, así es la cuestión como se ha dado, ¿no? La lectura. Entonces uno aprendió a ser crítico, uno aprendió a ser argumentativo. ¿Por qué? Porque le enseñaron a leer. Y el ejemplo vino de la casa, de los papás, cosa que no se ve hoy en la actualidad. Ya. Entonces... es que es tema de la tecnología, ahora es tema de los celulares, ya no leen los jóvenes. Entonces se ha perdido el concepto hasta de familia, ¿no? Nosotros siempre nos reuníamos con papá, con mamá, los hijos alrededor de la mesa. Éramos 9 hermanos, ¿no? Es que no había televisión. Porque claro, entonces ahí conversar, platicar, conocer cuáles son los problemas, las necesidades de cada uno. Papá era sido oyente de la radio esta HCJB. Entonces ahí también había mucha formación cultural, ¿no? Había mucha con doña Yolanda Molina de Aguilar, me acuerdo que siempre el segmento cultural, y uno siempre estaba a la expectativa, conocer otras culturas, conocer otras realidades. Entonces, como le digo, pues, la lectura nace precisamente en la familia. Ahí es cuando uno aprende a leer. Cuando fui a la universidad, igual, ¿no? Competir con estudiantes del Colegio Nacional Mejía, del colegio, bueno... que teníamos otra educación, claro, un poco más avanzada. Eran más avanzados. Yo fui el primer regresado, ¿no? Estoy en la primera promoción de bachilleres del colegio 17 de julio. Entonces, había un desnivel entre los conocimientos de los estudiantes del Mejía, del Montúfar, del colegio Amazonas, y uno que venía, decían, estos son Chagra, de provincia, ¿no? nos decían, de provincia, estos son de provincia. Y entonces, para igualarse a ese nivel que ellos tenían muy avanzado, no quedó más remedio que convertirse en ratón de biblioteca. Y yo comencé a frecuentar la biblioteca de la Universidad Central. Quito, ¿no? Claro. Y ahí pasaba yo casi todo el día, porque veía que ellos eran muy aventajados de conocimientos y uno llevaba un retraso. Entonces, la lectura. Coger, investigar. Hombre preparado vale leer. por 2, pues. Claro. Entonces, coger, leer, investigar. Eso fue lo que a uno le fue formando. Entonces, yo me formé en ese esquema de bibliotecas, de lecturas, y así nos daban... Claro, yo seguí la especialidad de física y matemática, pero había esas otras materias como problemas del mundo contemporáneo, problemas filosóficos, en fin, que invitaban a leer, pues. Entonces, en la universidad... Filosofía, ¿no? Claro, no solo las letras. Había una profesora que nos daba problemas del mundo contemporáneo, todas esas cosas. Entonces, uno tenía que leer. Nos mandaban trabajos de investigación y había que leer. Entonces, no teníamos celulares, y usted tenía no que teníamos internet. intervenía bastante en aula, en clases, intervenía. Claro, no se quedaba callado. Formaban grupos de trabajo y siempre recaía en uno.
la responsabilidad de exponer al nombre del grupo. Entonces, pero eso, le digo, nos hizo argumentativos y críticos gracias a la lectura. Hoy la tecnología permite o ha provocado, ha causado la desaparición de la lectura impresa, ¿no? Del libro, del periódico. Antes leíamos El Comercio, El Hoy, La Verdad, La Hora, El Norte, ahora ya no, ¿no? Ya no. Ahora todo está en el celular. Claro, pero como le digo, el celular le funciona donde hay internet. Siempre es importante tener lo físico, ¿no? Un libro, Hasta poder rayar, ¿no? claro, hasta para Subrayar. subrayar lo que le llama la atención. Y poder compendiar. Créase que yo cojo mi celular cuando me comparten un libro electrónico, cojo mi celular. Ah, ya hay Tengo libros. que hacer un esfuerzo, Tienes ¿no? que ampliarle y todo eso. Claro, tengo que ampliar la imagen porque si no me quedo ciego. Claro, Entonces, sí es molestoso el libro digital. ya. No así, cuando yo viajo, me voy a otros sitios, voy llevando siempre un librito en mi maleta para ir leyendo. Ujú. Si voy en un avión, qué lindo ir leyendo, ¿no? Claro. A veces 2 horas de vuelo, pues uno va leyendo. Y eso le ha ido formando. Y no le va a destronar entonces la tecnología al libro impreso, ¿no? No. O sea, Difícil. uno siempre No se puede seguirá. comparar. O sea, los que hemos sido formados en los moldes antiguos, seguiremos valorando el libro físico. Y el olor que tiene, ¿no? Claro, Olor las a hojas papel, nuevas. hojas Claro, es un nuevas. olor especial, característico, peculiar, ¿no? De lo que manejan las hojas. Entonces, siempre eso a uno le llama la atención. Y como usted decía, Luis Fernando, antes escuchando CRI con Don Abelardo, en la época de la radio, las radionovelas, Claro. Calimán, Chucho Roto, me acuerdo yo. Claro. ¿Se acuerdan? Ahí la gente se reunía, papá y mamá, y había más imaginación, se imaginaba uno cómo eran los personajes. Las novelas, claro, uno estaba a la expectativa, ¿no? Cada día que pasaba, ya toca la novela. Y todos nos sentábamos a sintonizar el radio, ¿no? Ujú. Para coger la emisora. Y sabíamos que CRI, Centro Radiofónico de Imbabura, era la única emisora que nosotros sintonizábamos y para escuchar las novelas. Nos atraía pues las películas de novelas de misterio como El Conde Drácula, Claro. La Maldición del Inca, Arandú, y tantas cosas que se pasaban, ¿no? En la Casa de la Cultura tienen ustedes archivado todo tipo de producción bibliográfica, literaria. Por ejemplo, usted hablaba de Roberto Morales. ¿Habrá quién se habría llevado esa colección de diarios La Verdad, por ejemplo, que ha desaparecido? Claro. El diario La Verdad Usted escribió también ahí, tiene, ¿no? claro, yo, Ya. yo tenía una página, columna. ahí, sí, una columna tenía ahí. Tiene connotaciones muy especiales dentro de los periódicos que se han editado aquí en la ciudad. Creo Desde que los fue en años 40, ¿no? 1940 que 40. nació el diario. Como el señor Leonidas Proaño, ¿no? Y conjuntamente con el liceo en esa época, Daniel Reyes. Ujú. Fueron compañeros gemelos en el día del nacimiento. Ya. Entonces, don Roberto Morales Almeida, pues, él también fue fundador del diario, conjuntamente con Monseñor Leonidas Proaño. Y el periodismo de ellos es completamente diferente al periodismo que se maneja hoy en la actualidad. Diferente. Y claro, uno aprende también ahí. Ahí en esa colección, en ese archivo del diario La Verdad, está toda la historia de Ibarra. Monografías, ¿no? Sí, Claro. todo esto está ahí. Está ahí. Por eso, quien tiene en su poder debería entregar. Ahora que ya se va a inaugurar el centro cultural que van a formar aquí en el Teodoro Gómez de la Torre, deberían entregar ese archivo, porque ahí está la historia de la ciudad. Ujú. En algún momento, una abogada que estaba hecho cargo del problema Legal, de ¿no? los, de los trabajadores, ¿no? Decía que le va a vender el archivo para poder pagarles a los trabajadores. Es un patrimonio, creo yo. Pero entonces fue el doctor Enrique Ayala Mora que le dijo, usted le vende el diario La Verdad y yo le meto presa porque es patrimonio de la ciudad. Ujú. No puede venderle el libro. Claro. Entonces hasta el sol de hoy no sabe en manos de quién está. ¿Dónde estará eso, no? Pero tiene que ser de alguno de los trabajadores del diario que tiene eso. Había que averiguar. Alguien debe tener, sí. Y me parece que son familias del señor Carlos Ama que tienen el archivo, me parece. No estoy seguro, pero por ahí hay esos También tenía un buen comentarios. archivo Pedro Raúl Echeverría, pues. Claro. También miembro de la Casa de la Cultura, Claro, ¿no? don Pedro Raúl. Hay que averiguar eso también. Y entiendo que eso heredó su hija, pues la María doctora Dolores, doctora Echeverría, María, sí. la misma que va a ser condecorada en la sesión solemne de este jueves. Cuando, el jueves, ¿no? Este jueves a las 4 de la tarde tenemos la sesión solemne. María Dolores, pues, no solamente tiene una carrera en el ámbito judicial bien trazadita, Sino también. sino también es escritora, heredó de su padre. Don Pedro Raúl Echeverría, me atrevo a decir aquí en este momento que era uno de los novelistas que no tenía Ibarra. No tenía, él escribió varias novelas. Sí, sí. De forma consecutiva escribió varias novelas. Y ese quizá fue el mérito que le permitió ingresar a la Casa de la Cultura. No había más novelistas. El único novelista en esa época
en la que ingresó más o menos 2000-2001, fue don Pedro Raúl Echeverría. La novela es un género que refleja también la realidad Claro, de lo que claro. no solo es ficción, ¿no? No solo es Y ficción. también va comparado Claro. con lo que pasa. Él escribió algunas cosas sobre Nicanor Romero Silva, algo de eso escribió don Pedro No, Raúl. es un libro pequeñito, rojo, Sangre, Millones Eso. y Misterio, Cuando los ¿no? mirlos se visten de blanco. También. Bueno, novelas que en esa época ese género no era muy cultivado aquí en la provincia de Imbabura. Entonces ese mérito tenía don Pedro Raúl. Su hija pues ha seguido ese camino, ¿no? También es escritora, ha escrito algunas obras y también es poeta, porque también ha publicado, creo, 2 o 3 poemarios que ya tiene. Entonces, hay que darle un espacio también a la mujer, no solamente a los hombres. Correcto. Entonces, hoy vamos a homenajear a la mujer imbabureña, representada por María Dolores Echeverría, quien va a recibir la máxima condecoración que entrega la Casa de la Cultura, que es la medalla Pilachi. Muy bien, doctor, hay hoy una feria, ayer también, por los 70 años de la Casa de la Cultura. Así es, nosotros tenemos pues una política editorial muy fecunda. Escriben los miembros de la Casa de la Cultura. Ha habido gente de afuera que sin ser miembros también han escrito. Cada obra que se publica tiene un tiraje de 500 ejemplares. 100 libros se le da al autor. Depende del formato, ¿no? Sí, 100 libros se le da al autor y el resto pues queda para la Casa de la Cultura, que entregamos a las autoridades y el resto queda para los miembros también. Entonces tenemos una especie de librería, ¿no? Esos libritos que han escrito los miembros, estos libros de las colecciones que le digo, porque quizás es el único núcleo que tiene colecciones. Colección Tahuando, ¿no? Como la Tahuando, la colección Pichaví, que es para los escritores contemporáneos, la colección Carangue, que recoge el trabajo que desarrollaron los que ya se fueron, pero que vale la pena reeditar esos libros porque tienen buenas enseñanzas. Para las nuevas generaciones. Entonces están en la colección Carangue. Tenemos la revista juvenil Colibrí para los jóvenes, porque ellos también tienen su espacio para que sean críticos, para las mujeres también, para que expongan sus criterios, sus valores, sus expectativas. Entonces es un espacio para ellos. Tenemos la revista Palabra de Mujer, es para mujeres, para las mujeres lideresas, emprendedoras, que también tienen su espacio, ¿no? Con sus emprendimientos, con sus anhelos, con sus sueños, con sus aspiraciones. Tenemos la colección Microbiografías, que es para visibilizar el trabajo que hacen nuestros artistas, para que sea publicado, que conozcan su obra a través de esta colección Microbiografías. El periódico Letras de Imbabura, que se lo edita trimestralmente y que en definitiva para nosotros es una rendición de cuentas de lo que se está haciendo en la Casa de la Cultura. Entonces el periódico, cada trimestre sale el periódico Letras de Imbabura. 2 revistas que se editan al año, la revista Imbabura, que nació con don Roberto Morales Almeida, los fundadores, y que no hemos cesado de publicar cada año la revista de la Casa de la Cultura. Con nuevos autores. Claro, entonces ya vamos en el número 69, con la que vamos Bueno. Estos libros se están exhibiendo en la feria hoy. Todas las revistas, periódicos. A precios módicos que van desde los 50 centavos hasta el techo de $2. Qué bueno. La Rumba Habana se presenta hoy, ¿no? Sí. Hoy a las 5 de la tarde tenemos pues este espacio de los martes culturales, que ha sido un espacio para los artistas y gestores culturales, porque muchos nos critican, ¿no? Hay gente que tiene criterios muy peregrinos, a veces criterios muy drásticos contra la Casa de la Cultura, que es una casa elitista, que es una casa que no ha dado cabida a los artistas y gestores culturales. Los martes culturales ha sido para ellos. Ha sido la Casa de la Cultura la que les ha dado plazas de trabajo, porque la actuación de cada artista en la Casa de la Cultura no es gratis, es pagado. A los artistas. A los artistas se les paga. Al público, completamente gratuito, pero al artista siempre le reconocemos. Y hay artistas de diferentes géneros. Y la única entidad que no cerró sus puertas, ni siquiera en época de pandemia, fue la Casa de la Cultura. Nosotros hicimos, hasta virtual hicimos los martes culturales, con tal de no suspender y que el artista, el gestor cultural, tenga su espacio. Entonces hayan estado los mestizos, los negros, los indígenas, todos han estado ahí exponiendo su arte, su creatividad, dando a conocer. Entonces, ese es el mérito de la Casa de la Cultura. Una Casa de la Cultura abierta, ¿no? Una Casa de la Cultura no cerrada, como dice elitista. ¿Por dónde? Democrática, abierta. Democrática. No para solo personas mayores, no para todas las edades. Todas las edades. Los niños han teatro también parece que hay, ¿no? Teatro, pintura, cine, ballet, danza contemporánea, danza también autóctona que doña Consuelo Terán con el Ñucanchillacta. Entonces,
todas las manifestaciones del arte. Y talleres también parece que hay. Talleres también, se han dado Qué bueno, cita qué bueno. en la Casa de la Cultura. ¿Qué más va a haber por esos 70 años de creación de la Casa de la Cultura? El día de mañana, a las 4 de la tarde, tenemos el homenaje a una distinguida escritora esmeraldeña. Ya, Se llama Luz Argentina Guerrero. Esta mujer escribe una novela que se llama Manuelita Sáenz y Jonatás y Manuela, donde pone de relieve el papel protagónico de la mujer negra en el proceso emancipador. y en la creación ya. Claro, entonces Jonatás y Natán son dos mujeres de la cultura afrochoteña que tuvieron un papel protagónico en el proceso emancipador. Y Jonatás fue la que más le acompañó a Manuelita Sáenz, a tal punto que cuando hablan de que Bolívar allá en Colombia lo iban a asesinar, fue Jonatás la que le libró de la muerte a Bolívar, no Manuelita. Jonatás era una mujer de temple, era una mujer de mucha garra, era una mujer que Chota, hasta ¿no? Ya. imitaba los ruidos de los animales. Dicen que hacía relinchos para asustar a la gente que estaba por... Entonces, tienen un papel protagónico las mujeres negras. Y vale la pena pues que estas dos negritas, Natán y Jonatás, salgan del anonimato y conozcan. A veces yo digo, tal vez fue cosa de racismo, ¿no? Que les ocultaron. En ese tiempo, claro. Que les ocultaron. Hasta Pero hoy, hoy en claro. la actualidad, pues, si hay la oportunidad de que salgan del anonimato, será esta, la del día de mañana, cuando le digo, pues estaremos homenajeando a la autora de este libro, Luz Argentina Chiriboga, quien va a disertar una conferencia magistral sobre este papel protagónico de Jonatás y Natán en el periodo emancipador. Y la Casa de la Cultura pues le va a hacer un reconocimiento. Qué bueno. ¿No? Entonces los negritos están invitados para que vean cómo la Casa de la Cultura no es racista, porque muchas veces ha calificado hasta de racistas. Ni elitista, ¿no? Ni elitista, ¿no? Entonces, interesante eso. El día jueves en la mañana vamos a trabajar con los jóvenes en un espacio que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, ¿no? Se va a proyectar un documental, Ya. ¿no? Un documental donde se habla pues de las mujeres del agua, ¿no? De las mujeres del agua, y el mensaje en definitiva es defender este planeta. Defender este planeta, defender el ecosistema. ¿Qué planeta queremos heredar a los hijos cuando la contaminación nos está acabando? Ujú. Cuando se habla de que a este planeta apenas le quedan 30 años más de vida, se acabará el planeta. El cambio climático, que se da fruto del abuso del ser humano contra la naturaleza, el atentado que se ha hecho contra la naturaleza. Entonces, se trata de concienciar a los muchachos. Ellos están invitados para el día de mañana, a las 10 de la mañana, habrá un cineforum sobre este documental. Ya. En horas de la tarde, pues del día jueves, tendremos la sesión solemne, Ujú. donde condecoraremos a María Dolores Echeverría y entregaremos una placa de reconocimiento a la licenciada Rocío Espinosa, que es la tesorera, se jubiló. Ahí, Y es la mujer pues que ha manejado los números con acrisolada honradez, las cifras, ¿no? con honestidad, y vale la pena reconocer ese trabajo silencioso que ella ha desarrollado casa adentro. El día viernes pues sellaremos con broche de oro la celebración de estos 70 años con una muestra pictórica. Es del artista plástico Oliverio Corrales, oriundo de Chaltura. Ya. Él va a hacer una muestra pictórica de 34 obras que sintetizan 40 años de pasión artística, 40 años de su trajinar. Sus obras son conocidas no solamente aquí en el Ecuador, sus obras son conocidas a nivel mundial. Entonces, para nosotros, un sano orgullo, pues, que un coterráneo nuestro haga esta exposición y a través de sus 34 obras, pues, nos dé a conocer su trayectoria. Cómo fue escalando hasta tener hoy un puesto de primerísima importancia dentro de la plástica en Baboreña. Me atrevo a decir que está entre las luminarias más excelsas que tiene la plástica en Baboreña aquí en nuestro México. Finalmente, Luis Fernando, perdón, ¿cuál es la base para ser un orador? Usted es un buen orador, pues, practica mucho, repasa, que esto hay que tener nervios fuertes de acero para salir al público y decir cosas, ¿no? Yo pienso que uno eso va cultivando desde la casa, ¿no? Desde Ya, el hogar. desde la época de la radio, Siempre ¿no? admiré Claro. yo a Velasco Ibarra, admiré a Jaime Rondós Aguilera, admiré, aunque no soy de esa época, a Camilo Ponce Enríquez, que fueron los más grandes oradores que tuvo el país. El país, ¿no?
Y uno se alimenta de eso y uno entiende pues que a la gente hay que llegar con un mensaje de amor, de esperanza, haciendo énfasis, haciendo énfasis. Entonces, cuando uno hace énfasis, la gente está pendiente, le mantiene despierta. Y yo me acuerdo alguna vez que había un orador que hasta golpeaba la mesa, claro, para que le escuchen. No, para que se duerman la audiencia. Entonces, creo que también es un arte, ¿no? Creo que también es un arte, pero es algo que nace. Es algo que nace. No he cultivado, no he seguido cursos. Simplemente en el colegio nos han hecho participar en concursos de oratoria, en concursos de libro leído, ¿no? Cuando estaba en tercer grado de escuela, me acuerdo. Yo me eduqué en la escuela Víctor Manuel Peñarera. Ya no existe, ¿no? Cuando esa escuelita, sí existe, pero ya con la vida ya. Esa escuela funcionaba donde es actualmente el Banco de Pichincha. El banco de piedra que le llaman. El banco de piedra, ahí funcionaba la escuelita. Por primera vez de la vida, sin tener ningún asesoramiento, ninguna orientación, que vaya a participar en el concurso que organizaba el pensionado Atahualpa sobre la personalidad de Atahualpa. Entonces mi profesor me dijo, búscate sobre Atahualpa y prepáralo. Sí, nació en Caranque, o nació en Quito, o nació en Perú. Entonces uno a investigar, no, vea, la lectura, a investigar los libros, y me presenté. Y gané ese concurso por primera vez en mi vida, siendo guaguito, y me dieron un premio, que lo tengo ahí bien guardado como una reliquia. Una vez que funcionaba la escuelita Peñarera, ahí donde estamos conversando, vino ya la construcción del propio local, que era ahí donde está, atrás del Mercado Amazonas, ¿no? En el Parque Germán Grijalva. Parque Germán Grijalva. Ahí es, sí. Eran terrenos abandonados. En ese tiempo, claro. Y entonces viene a poner la primera piedra para la construcción de la escuela Fabián Jaramillo Dávila, que en esa época era ministro de Educación. Yo tendría mis 8 años, 9 años, cuando viene un señor de ojos azules. Ojos claros. Ojos claros. Y me dice, ven para acá. Tú te vas a subir al escenario y le vas a agradecer al ministro de Educación porque les va a construir la escuelita. Y ahora yo qué digo, ¿no? La verdad es que me marcó y me subió. Esa persona de quien tengo los mejores recuerdos, don Ramiro Guzmán Rueda. A él le digo... Él ha sido el presidente de la UNE, pues. En ese tiempo, presidente de la UNE. Y él fue el que me subió a la... Fue mi primer discurso que di. ¿Qué diría? ¿Qué diría? Y no estaba preparado, no estaba escrito. Nada. Súbete y agradece, me dijo. Entonces yo, no sé, no, bien arriesgado. Me subí, me dieron un micrófono y hablé. Que arriesgado nunca muere, pues. Esto como anécdota, ¿no? Gracias. Entonces, ahora, por favor, una firmita, un autógrafo que pasó por expectativa, Luis Fernando Rivero, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, hasta 10 años. Ha sido reelecto como director en la Casa de la Cultura. Nos ha dicho que esta organización, esta institución, no es elitista, tampoco es racista y tampoco es solo para mayores o personas de tercera edad, sino también para jóvenes, que para eso realizan talleres, realizan actividades, cine, teatro. Hoy habrá la presentación de la Rumba Habana, de la época dorada de la música, en los años 50 y 60, con el señor Montenegro, que era el cantante de esta agrupación de Cotacachi, de música nacional y música alegre, por supuesto. También hay la feria del libro. Les invitamos, desde ayer están ya en esta feria, en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Usted puede ahí adquirir a precios muy baratos, cómodos, cualquier obra que ahí le interese. Hay diferente temática, hay de cultura, de arte, de música también, de periodismo. Ahí tuve la oportunidad de hacer también una publicación de la historia de la radio en Ibarra hace ya algunos años atrás. Así que invitados cordialmente y felicitarle al doctor Luis Fernando Rivero por este aniversario número 70, ¿no? El jubileo. Sí. 70 años. No sé qué bodas serán. ¿Qué será? Habrá que inventarlas. Pero este importante acontecimiento y la sesión solemne también, y un homenaje a la doctora María Dolores Echevarría. Gracias, Luis Fernando, por asistir a esta entrevista, y por favor, no se pierda y ojalá haya más oportunidades para seguir conversando. Estamos para servir. Con motivo del bicentenario de la batalla de Ibarra,
editamos un librito que se llama Ibarra, Ciudad Bolivariana, punto de encuentro con el Libertador. Es la única batalla que Bolívar peleó personalmente. Me gustaría que la próxima entrevista sea sobre esta cuestión del Bicentenario. Y hablar de la piedra chaquetuana. Y para traer el librito, para que lo tengan muy bien, aquí. con mucho gusto. Listo. Pues Fernando Revelo aquí en Expectativa. Volvemos cuando la audiencia sí lo merite. Que la pasen bien. Hasta pronto.